Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña el doctor Emiliano Melgar. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan, por permitirnos aquí hablar de lo que hacemos en el instituto, ¿no? Y precisamente de lo que hace Emiliano Melgar, vamos a platicar sobre las turquesas del Templo Mayor. Es el tema de nuestra conversación de hoy. Y les quiero nada más sugerir que se conecten con www.radio.ina.gov.mx para seguir esta conversación. Bien, vamos a comenzar, doctor Emiliano Ricardo Melgar Tizoc. Él en la actualidad es profesor investigador del Museo del Templo Mayor y coordina el proyecto Estilo y Tecnología de los Objetos Lapidarios en el México Antiguo, allá en el Templo Mayor. Y como vamos a hablar de la turquesa, pues vamos a empezar ABC. Exactamente de qué hablamos cuando nos referimos al término turquesa. Ajá. Bueno, ¿no? En general, en la arqueología mexicana y incluso en otras partes del mundo, cuando se hablan de materiales de turquesa u objetos de turquesa, muchas veces son cualquier tipo de piedra o adorno, joyería, pendiente, cuenta, ¿no? Incrustación que sí tiene color azul. Uh-huh. Y a priori, muchos colegas, hace décadas, no había muchos estudios, muchas maneras de saber si era o no una turquesa, que un geólogo le diría, esta es una verdadera turquesa. Entonces, de cajón siempre le decían a todo lo azul, eso es turquesa, ¿no? Uh-huh. Así como las piedras verdes, muchas dicen que todo es jade, y no resulta que no es cierto. ¿Tienen que ver el jade y la turquesa? No. No, son diferentes. Sí, son diferentes, ¿no? En algunas cosas sí, pero en realidad ni siquiera son geológicamente parecidas, ¿no? Ya, ni se dan en las mismas zonas, ¿no? Pero algo muy importante con la turquesa es que si bien no todo lo azul es turquesa, el gran problema es que estos inconvenientes de qué es turquesa y qué no es turquesa no es nada más de la época científica de la arqueología, ¿no? Sino desde la antigüedad o incluso en la Edad Media tenían problemas de qué era una turquesa, ¿no? Que viene de turquoise, que es decir gema turca, ¿no? Que en la Europa tanto de la época medieval, de ahí venían, porque hay yacimientos de turquesa en Turquía, ¿no? Entonces por eso de ahí viene el nombre de la turquesa. Ellos asociaban a los turcos justamente este tipo de gemas, ¿no? Entonces en Turquía sí hay turquesa. Sí, hay yacimientos. Ah. Y el gran problema es cuando ya empieza a haber también falsificaciones desde la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, los vidrieros, los famosos cristales de Murano en Venecia, también hacían muy buenas copias de textura y color de turquesa, entonces te vendían vidrios que eran uh-huh. como si fueran turquesas, ¿no? Y como en la época actual, la turquesa es una piedra semipreciosa y se vende por gramo, entonces si te están vendiendo vidrio en vez de, o incluso pastas, en vez de turquesa verdadera, pues ese problema lo tuvieron desde la Edad Media y si no es que antes, ¿no? Uno ve a veces en documentos romanos que no sabían distinguir, tienen otros nombres, ¿no? Para hablar de distintas piedras azules. El gran problema con la turquesa es que, primero vamos a hablar que hasta el siglo XIX es cuando se logran hacer las primeras descripciones químicas de la turquesa. Uh-huh. Y hasta ya casi finales del siglo XIX es cuando se da la fórmula química de la turquesa para distinguirla de otros minerales azules, ¿no? Entonces, realmente es muy tardía la identificación correcta de un mineral de turquesa, ¿no? Precisamente eso me llama la atención en cuanto al valor que se le da a los minerales. Por ejemplo, el oro ha sido como universalmente aceptado a través uh-huh. de los siglos y de todas las culturas. Pero la turquesa no ha sido especialmente una piedra preciosa en cualquier cultura, solo en algunas. Ajá. Y digamos, antiguamente, ¿cómo distinguían, sin haber toda la tecnología de la que me estás ahorita mencionando, cómo sabían cuándo la turquesa era o no era? ¿Y qué es lo que le daba su valor tan especial como una piedra
preciosa. Exacto. Bueno, al principio, sobre todo cuando se empiezan a hacer estos grandes museos en Europa y bueno, en Estados Unidos, y aquí también, bueno, un poco en México, que empiezan a hacer sus gabinetes de minerales, siempre hubo el gran problema de distinguir la turquesa verdadera, que bueno, en arqueología le decimos turquesa química, que es un término que acuña Phil Weigand, que es uno de los estudiosos que más se dedicó, bueno, toda su vida a la turquesa, de la turquesa cultural. Ahorita voy a abordar tantito eso. Para distinguir estos dos términos, pero, la química y la cultural. Antes de que surgiera esta división a nivel académico, en el siglo XIX y la mitad del siglo XX, tenían un gran problema entre distinguir, aparte de los vidrios azules, minerales de turquesa de lo que se llama odontolito, que es huesos y dientes teñidos de color azul de manera natural, por el contexto de la geología. Una matriz los cobre, tiñe, sí, ricas en cobre, entonces los vuelve azules. Y entonces el gran problema, por eso es que se hacen los estudios para distinguir si eso era o no turquesa, porque decían, ¿es joyería en turquesa hecha en forma de hueso o diente? ¿O es un diente o un hueso natural de animal, de humano, que se volvió azul? Absorbió. Exactamente, es una especie de absorción, ¿no? Entonces, al hacer estos estudios químicos es como se logra ya distinguir la verdadera turquesa de el odontolito, ¿no? Pero bueno, eso es para cuestiones de contextos europeos, por ejemplo, que tienen miles de años, ¿no? De contextos arqueológicos e incluso paleontológicos. Pero aquí en América, bueno, en Mesoamérica y el norte de México, el sureste de Estados Unidos, tenemos el problema de que, bueno, no tenemos contextos que puedan teñir de azul, o bueno, se pueden impregnar este color muchos huesos o dientes, ¿no? Entonces, aquí Phil Weigand propone en los 60s y 70s que nosotros distingamos turquesa química de turquesa cultural, porque sí se aprecian los contextos arqueológicos que los grupos prehispánicos, sean mesoamericanos o sean del norte de México o del sureste de Estados Unidos, a veces mezclan la turquesa verdadera, que insisto, les vamos a decir turquesa química, o la que un geólogo sí le diría, esta es una verdadera turquesa, de otras piedras azules que son minerales, pero que no son turquesa. ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, hay crisocola, ¿no? Hay azuritas, hay amazonitas, hay calcedonias azules, hay ópalos azules. No son verdadera turquesa, pero en algunos sitios arqueológicos se han encontrado que mezclan en los collares, en las cuentitas. Se ve que los grupos prehispánicos, sin importar la temporalidad, hay un gran gusto por la turquesa, mayoritariamente. No todos, ahorita vamos a hacer algunas excepciones. Perdón, ¿el lapislázuli es pariente de la turquesa? No. Aquí en Mesoamérica no existe, no tenemos yacimientos cercanos. Los más cercanos están en Canadá y hacia los grandes lagos con Estados Unidos, y hay en Chile y en el área andina. Ahí sí se da la sustitución o la combinación de turquesa con crisocola, con azurita, con sodalita, que es otra piedra azul que aquí no tenemos, y con lapislázuli. Y las dos más valoradas eran la turquesa y el lapislázuli. Igual en el Medio Oriente, lapislázuli en Irán, ¿no? Hay mucho. Pero aquí nosotros no tenemos. Digamos que ese sería un poco el decirles turquesas culturales. Y la otra, ellos, sí, disculpa, te interrumpí. Cromáticamente se ve que ellos sí buscan el azul, pero no nuestro azul ideal, sino varios tonos de azules, porque a veces, sobre todo en los mosaicos, dependiendo la tonalidad de azul, que pueden ser incluso tendiendo al verde, o incluso un poco hacia el blanco, con algunas vetas de café, pueden hacer, pues, darle tonalidades o una mayor gama cromática a los objetos, y luego los pueden combinar, en el caso de los mosaicos, incluso piecitas de otro material, ¿no? De concha, de pirita, de obsidiana, ¿no? Entonces, en el caso de Mesoamérica, que me ibas a preguntar de la amazonita es otro mineral que sería como en importancia, en el caso del área andina, el lapislázuli. Es como el otro que les gusta mucho, pero da unos tonos de azul muy diferentes, de unos tonos vidriados, por así decirlo, porque el mineral, a diferencia de la turquesa, que es como más homogénea su coloración, la amazonita tiene clivaje. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene capas, que intercalas el azul como una delgadita capa blanca, el azul, pero implica que también se puede fracturar en láminas. Por eso muchos adornos de amazonita son más bien como placas o pendientes laminares. La turquesa no, la turquesa se puede dar en forma de venitas, se puede dar en forma, les dicen nuggets, pero yo diría como nódulos, y en forma de bloques amorfos, ¿no? Entonces, el gran problema de la turquesa es que no en todos los contextos donde hay cobre se puede dar, a diferencia de la amazonita. Por ejemplo, la amazonita no tiene cobre.
a pesar de que tiene color azul. Entonces, por eso decía que geológicamente, igual cuando me decías del jade, ese tiene otra composición, otra geología que no coincide con la geología donde se forma la turquesa. Por eso, incluso en las piedras azules, no todas el color azul se lo deben al cobre, que eso es algo que siempre se ha dicho, es que todas son de cobre. No, hay piedras azules que no deben el color al cobre. ¿Qué colores puede tener la turquesa? Bueno, obviamente... Ya mencionaste toda una paleta de colores, exacto, una gama cromática. Tenemos todas las variedades de color azul que te imagines, azul claro, azul oscuro. Bueno, hay tablas de colores, ¿no? Tablas de Munsell, pero no Munsell de tierra, sino Munsell de rocas, por ejemplo. Bueno, incluso hay en institutos de geología que tienen pues toda una clasificación de sus variedades de tonos azules, como si fueran cuando vamos a comprar pinturas para la casa. Sí, así sí. haz de cuenta, hay de tonos de colores azules y verdes mayoritariamente, ¿no? Porque la turquesa, entre más hierro o más cobre tenga, vamos a tener, entre más cobre, más azul, entre más hierro, más verde, ¿no? Por ejemplo. Pero hay veces que se puede tender un poquito a hacerse medio amarillenta, pero es por otras impurezas que tiene. Y también se puede decolorar, ¿no? O sea, también hay turquesas que son ya más bien como de apariencia de gis, pero eso también depende de qué tanto intemperismo y qué tanta erosión o exposición al sol, sobre todo, es lo que las decolora mucho, ¿no? Entonces, los tonos obviamente son muy variados, ¿no? O sea, tenemos, te digo, obviamente sí se ve que los prehispánicos les gusta lo que le llaman, lo que en el sureste de Estados Unidos le llaman el azul de Cenicienta, ¿no? El de Sleeping, o el de la Bella Durmiente, Sleeping Beauty, ¿no? Que incluso una de las minas que tiene de los tonos más bonitos es la de Sleeping Beauty en Arizona, ¿no? Entonces, ese color, el llamado azul turquesa, limpio, o sea, que no tenga ninguna llamada matriz en forma de telaraña, que esos son impurezas de manganeso o de otros óxidos. Hay gente que sí le gusta así, pero en la época prehispánica se nota que ellos mayoritariamente querían turquesas que estuvieran de un mismo color, o sea, una gama cromática muy similar por pieza. No quiere decir que no mezclaran gamas cromáticas entre piezas, pero trataban de evitar piezas con impurezas, ¿no? Sí se nota que ellos sí quieren las de mejor calidad. ¿Por qué? Porque si tienes estas pequeñas vetas o filones de otro mineral, por ejemplo el manganeso, se oxida muy fácil, se fractura, se craquela, entonces, y ellos pues obviamente no les gustaba que sucediera eso con estos materiales, ¿no? Entonces tratan de buscar, en el caso de la turquesa verdadera, la de mejor calidad, ¿no? Estos problemas de otras impurezas o de que se craquele fácilmente lo tienen otras dos de estas turquesas culturales, ¿no? Como son la crisocola y la azurita. Incluso a veces hay quien dice que la malaquita también se puede mezclar, ¿no? Pero yo estaba pensando en el kiosco de malaquita. Exacto, pero a nivel arqueológico en realidad nosotros no hemos visto que la malaquita sea un mineral que lo mezclen, aunque Phil Weigand decía que lo mezclaban. Yo he revisado materiales de casi toda Mesoamérica, el norte de México, y he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos analizando pues las joyas de la corona de ellos, como Chaco Canyon. Yo no he visto prácticamente una pieza de malaquita en estas colecciones que estén mezclándola. O sea, sí la conocen, pero no se ve que para ellos, al igual que la mezclen como la amazonita o la crisocola, esa sí se ve que les gustan. No siempre, pero a falta de verdadera turquesa o turquesa química, pueden completar con estos dos minerales como segunda opción, ¿no? La malaquita yo no la he visto, ¿no? En cambio, si vamos hacia el área maya, por ejemplo, la reina roja, pues su máscara es de malaquita, ¿no? Pero es otra cosa, o sea, tú nunca dirías que eso es una turquesa, ¿no? Por ejemplo. Me quedé con la duda de la clasificación que hizo Weigand, dice que en los años 60, sobre la turquesa química, la química y la cultural. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Sería para cuestiones a nivel de estudio, ¿no? O sea, bueno, en ese entonces que no había tantas maneras de distinguirla, él decía que sí era muy importante saber distinguir cuándo era una verdadera turquesa, una turquesa química, y cuándo los grupos prehispánicos, sin ser verdadera turquesa, mezclaban con estos otros minerales. Entonces, esos otros minerales serían las turquesas culturales. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscaban era una gama cromática, ¿no? Azul. O sea, su azul de ellos, que es muy diferente a nuestra idea de azul, ¿no? Ellos incluso hay verdes que están dentro del azul. Pero él, o sea, que no había estudiado, bueno, tampoco habían salido muchos materiales en los 70 sobre todo, él asumía que indistintamente podían estar mezclando turquesas verdaderas con los otros minerales. Yo me he dedicado a estudiar, te digo, más de 100 sitios entre Mesoamérica, norte de México y el sureste de Estados Unidos. Incluso son más, pero alrededor son 100, por así decirlo, que tengan turquesa.
y les hicimos estudios de identificación del mineral, de composición, bueno, los de acá y de en Estados Unidos con otras gentes, ellos han hecho esos estudios de composición para saber si son o no son una verdadera turquesa o una turquesa química. Y lo que hemos visto es que en ambos lados tenemos una gran preferencia, digamos que en términos porcentuales, el 98 al 99% de las colecciones han salido turquesas verdaderas. Eso quiere decir que aunque la gama cromática ellos podían sustituir con crisocola, con amazonita, con azurita, con calcedonia azul, por ejemplo, en Sonora hay una colección que no salió eso, sí se ve que ellos tienen la mayor, bueno, les gusta más, o tienen una mayor preferencia cultural, sin importar la cultura que estemos hablando, por la verdadera turquesa. O sea, se ve que ellos quieren verdadera turquesa, aunque pueden usar otras piedras azules, ¿no? Y las que usan para sustituir, que te digo que serán el 1 o 2%, es en primer lugar la amazonita y en segundo lugar la crisocola. Ya la malaquita, ahorita sí me estoy acordando de un solo sitio, pero no la mezclan con turquesa. En Tamtoca, en la Huasteca, nos hay unos pendientes de malaquita, pero en realidad la malaquita y la azurita son prácticamente, yo habré visto 10 piezas en más de 200,000 que he podido revisar, ¿no? 200,000. O sea, bueno, si consideras una teselita pieza, ¿no? Si tú consideras un disco como los dos de Templo Mayor, en cada disco hay aproximadamente entre 12,000 y 15,000 piezas. Y en Estados Unidos he visto otro tanto, en el norte de México, en el área maya, en Monte Albán. Entonces, pues digo, numéricamente cada tesela, si la consideras una pieza, aunque esté dentro de un mosaico, pues, o sea, por eso son como 200,000. Si ya los reduces a una pieza, bueno, un disco tiene entonces unas 15,000 piezas aproximadamente. En el de Tula he visto el de Tula, por ejemplo, ¿no? Entonces, tesela es cada pedacito que forma un mosaico. Exacto, digamos, cada plaquita, ¿no? Plaquita. Cada plaquita sería lo que diríamos una tesela, una incrustación. Y eso es lo interesante, ¿no? Que a pesar de la enorme cantidad de piezas de turquesa en color azul, sí se ve que los prehispánicos, desde el formativo, desde los orígenes de Mesoamérica, formativo medio y tardío, que son los contextos con piezas de turquesa más antiguos, hasta la llegada de los españoles, mayoritariamente turquesa verdadera, es lo que les gusta. Pero sí se ve, o sea, la idea de Weigand no era incorrecta de que podían sustituir, pero sustituyen menos de lo que yo pienso él creía en ese entonces, pero también no había tantas maneras de hacer los estudios, ¿no? Además, digo, a él yo le reconozco que es de los pocos que ha querido estudiar de ambos lados de la frontera, porque también yo he tenido oportunidad de estar allá y para ellos las turquesas pasan la frontera y, pues ha de haber algo ahí en México, pero les da lo mismo sean mexicas, mayas, olmecas, ni siquiera las temporalidades a veces les interesan, ¿no? O antes del contacto con los europeos no había frontera. Ajá, o sea, exactamente. Nuevo México era Mesoamérica también. Bueno, culturas del norte, pero... Exacto, pero fluían los materiales y eso sí le reconozco a Weigand y a otros pocos pioneros de tener la panorámica y la mente abierta a ver las interacciones entre ambas regiones, ¿no? Porque ahora tú ves, por ejemplo, muchos Mesoamérica y no salen de Mesoamérica y los ven como la periferia del norte y no importa, no incide en nada, ¿no? Y también hay una corriente en Estados Unidos que es más bien los llamados aislacionistas, que quieren negar cualquier contacto con Mesoamérica porque no se quieren ver como la periferia de ellos. Yo no considero que son la periferia. No sabía. Pero hay quienes como Weigand, como Charles Kelly, sí planteaban relaciones, y hay quienes niegan totalmente las relaciones, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es que la evidencia, digamos, los datos arqueológicos sí nos están mostrando que sí hubo interacción, y no nada más del norte de México, bueno, noroeste y del suroeste de Estados Unidos hacia Mesoamérica, que ahí es donde están los yacimientos de turquesa, pero también de acá para allá se mandaban materiales, ¿no? Se han hecho estudios de ADN a guacamayas rojas, la Scarlet Macaw, como le llaman, o Aramacao, su nombre científico. Y contrario a lo que ellos querían demostrar que no era la guacamaya roja en la iconografía que tienen en Casas Grandes, o incluso ya en Estados Unidos, en Arizona, en varios sitios, o en Nuevo México, como Pottery Mount, tienen aves de color rojo, ¿no? Que tú ves y son guacamayas rojas, pero muchos decían, no, tiene que ser la guacamaya militar que se da en la Sierra Madre Occidental, más local querían, ¿no? Y negaban, porque si decían que era guacamaya roja, entonces venían, porque su hábitat natural es el occidente de México, la costa del Golfo, y bueno, Mesoamérica literalmente, tierras tropicales.
les hacen ADN y contra todo lo que ellos querían negar resultaron ser guacamayas de zonas tropicales, de más abajo del trópico de Cáncer, occidente de México, digamos la costa de Michoacán, de Colima, Guerrero y la de Veracruz, Tabasco, Campeche. Entonces, y fueron llevadas al norte. sí, las llevaban, se han encontrado crías, cascarones de huevo, ejemplares adultos, y bueno, tienen plumaria en guacamayas, ¿no? Pero digamos que eso amarra que no nada más recibimos de allá, sino se mandaron cosas, hay cascabeles de cobre del occidente de México, y algunas conchas del Golfo de California y de las costas del Golfo del occidente de México, ¿no? Sí, porque por ejemplo con la turquesa todo el tiempo se habla del flujo que había de Cerrillos principalmente. Ajá. Y todos los demás lugares en el sur de Estados Unidos, hacia el sur, digamos. Ese es un gran problema también de, por ejemplo, la mina de Cerrillos, que tuve la oportunidad de visitarla con Joan Meizayan, que fue la exdirectora de Chaco Canyon durante varios años, bueno, 2 décadas casi, y ella de las que más impulsó estudios de turquesa en el suroeste, es que en realidad la ocupación de Cerrillos, aunque es impresionante el yacimiento, es muy tardío. ¿Todavía produce en la actualidad? Sí, pero no tanto eso propiedad privada, como ves que en Estados Unidos, si tú tienes petróleo en tu terreno, tú lo puedes explotar. Es tuyo, sí. Claro. Pero ya no tiene la explotación que tuvo su mayor explotación se ve, al menos los datos arqueológicos, es como de 1300 en adelante, es como el gran boom al 1700, ¿no? Aún en época colonial tenían ellos, sobre todo el arte que se da de navajos, Hopi, Zuni, que actualmente pues hay genealogías de artistas que hacen joyería en turquesa, ¿no? Si tú vas al Albuquerque, pues a eso se dedican, ¿no? Pero el problema de la mina de Cerrillos es como decir en la obsidiana que toda la obsidiana es de la Sierra de las Navajas. De está en Hidalgo. Pachuca. Sí, el yacimiento es impresionante, pero no es el único yacimiento. Claro. Y el gran problema es que si encima no tenemos en México mucho acceso a bibliografía de la gente de los arqueólogos de Estados Unidos, entonces el gran problema es que en realidad tenemos más de 60 yacimientos, por no decir que todavía hay muchísimos más en Estados Unidos, demostrados con explotación prehispánica. ¿Cerrillos dónde está, perdón? Está entre Albuquerque y Santa Fe, en Nuevo México. Nuevo México. Sí, en realidad es una cadena montañosa que varios de los cerros tienen turquesa y cada una de las minas o afloramientos tienen nombres diferentes, y el más impresionante es el que tiene como una especie de minería a cielo abierto, que esa es realmente las minas de Cerrillos que Weigan y mucha gente habla, ¿no? Weigan es norteamericano, estadounidense, sí. ¿Y él es arqueólogo o geólogo? Bueno, era arqueólogo, paz descanse, sí. Era arqueólogo. Ajá. Y digamos, el volumen de extracción se ve impresionante, pero no es el único yacimiento, ¿no? Y no es tan temprano como se planteaba. Y también estudios que se han hecho han demostrado que no toda la turquesa, por ejemplo, de los grupos Anasazi en Cañón de Chaco o en otras culturas que habitan el sureste de Estados Unidos, no toda la turquesa viene de Cerrillos, sino vienen de otros yacimientos igual de importantes, pero que ese fue el primero que se da a conocer, digamos, a nivel mundial. Entonces, el gran problema es que se sobredimensionó Cerrillos cuando, vuelvo a insistir, es como el ejemplo de Sierra de las Navajas. Muy importante, pero en la obsidiana verde dorada, bueno, es de ahí, pero si hablamos de obsidiana gris, hay tantos yacimientos que incluso hasta de Guatemala pueden ser. Entonces, ese es el problema con los yacimientos de turquesa, ¿no? O sea, Cerrillos sí es muy impresionante, pero no toda la turquesa que hay en la región viene de ese yacimiento, no toda fue explotada desde el principio, y lo mismo sucede para Mesoamérica, no toda viene de ahí, a pesar de que Weigan nos pone unos modelos muy bonitos, ¿no? En Estados Unidos sabía que en California, Arizona, sí. En Nuevo México que mencionamos. Ajá, en Nevada. Nevada en también. Nevada y algo en Utah, ¿no? Incluso se dice que hay en Oklahoma y algo quizás en Texas, ¿no? Pero realmente demostrados con buena explotación es California, sobre todo Arizona y Nuevo México son los que más explotación tenían. Nevada tiene mayor diversidad de colores y algo Utah, ¿no? ¿Y qué hace tan cotizada la turquesa para que se vuelva tan solicitada, tan comerciada, hacia acá, que llegar a lugares tan lejanos como, digamos, de Nuevo México hasta Yucatán? Ajá. Bueno, el justo gran parte de la importancia de lo que le llamaríamos bienes de prestigio o materiales preciosos es una de sus características es que no sea fácil de obtener, que sea exótico o raro, ¿no? Bonito. Y también de apariencia bonita, obviamente, una características físicas, ¿no? Su color, su textura, la turquesa, si la trabajas y la pules, da una textura lustrosa muy bonita, ¿no? Cerosa.
Y si a ello le sumas la distancia, entre más lejana, pues más valiosa, y además no cualquiera podía atravesar las zonas desérticas del norte de México para traerla, pues eso incrementa su valor, ¿no? Y algo muy importante es, aunque se ha dicho que puede existir turquesa en Mesoamérica, bueno, verdadera turquesa o turquesa química, bueno, nosotros nos hemos dedicado a hacer muchos estudios de recorridos de superficie y búsqueda de minerales en distintos estados. Hay piedras azules, pero ninguna hasta el momento es turquesa, ¿no? Tenemos muy cercanas, como el Valle de Morelos o Tasco, que son crisocolas, son malaquitas, son azuritas, ópalos azules. Tenemos en la zona de Jalisco y Michoacán también crisocolas. Hemos encontrado hacia la zona de Oaxaca también algún tipo de crisocola. En Zacatecas, las famosas minas de Chalchihuites, que Weigand decía que tenían turquesa, nosotros hicimos los estudios, ninguna tiene turquesa, porque incluso geológicamente las más de 800 minas no se puede dar la turquesa. Es como decir que hay obsidiana en la península de Yucatán, no se dan matrices de caliza la obsidiana, se da en zona volcánica. ¿Y Concepción del Oro? Concepción del Oro sí tiene un poquitito, Coahuila, ¿no? sí tiene un poquito de turquesa, pero no es de tan buena calidad y tiene muy poquita. Ahí más bien lo que es más rico en materiales es crisocola, azurita y malaquita, ¿no? Weigand reportaba que ahí había turquesa en superficie, pero el problema es que con la minería de cielo abierto que han hecho ahí, pues yo he encontrado turquesa, pero a profundidad, ¿no? Con la minería de cielo abierto. Pero en superficie, pues arrasaron. Lo poco que hubo, ya no lo encontré, ¿no? Y la otra es los estudios que se le han hecho a esas pocas turquesas. En realidad no hemos encontrado materiales de ese yacimiento en Mesoamérica. ¿Cómo distinguen de qué yacimiento viene una turquesa? Perdón. Ajá. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Obviamente no todas son... obviamente si utilizas técnicas no destructivas, es decir, que no le arranques un pedacito a la pieza, pierdes un poquito en la resolución de la identificación precisa de la mina, pero puedes obtenerla de la región, ¿no? Que hay ciertas técnicas nuevas que se están haciendo de isótopos estables, pero generalmente unas o hacen una pequeña abrasión, o en el caso de incluso en piezas deterioradas, las hacen añicos, te la dejan hecha polvo y saben de dónde es, pero ya no hay pieza. Claro, ya entonces yo digo, pues qué bueno que ya sabes de dónde es, pero ya no quedó nada, ¿no? Lo interesante de cuando se hacen los estudios de composición es que a diferencia de lo que uno podría pensar que las turquesas es por tierras raras, ¿no? En realidad los estudios que hemos estado realizando con gente del Instituto de Física de la UNAM, que es con quien más colaboro en la parte de identificación de los minerales, es que hemos visto la relación de ciertos elementos químicos en la composición mayor de la turquesa. Digamos que en la turquesa tenemos cobre, tenemos aluminio, tenemos fósforo, ¿no? Y a veces tenemos algunas cosas menores, elementos traza, tierras raras, pero en la turquesa el problema es que es como su formación puede ser tan distinta en los yacimientos que no es un patrón constante si tú encuentras una tierra rara o un elemento químico de estos elementos traza. Más bien es la combinación, bueno, así lo hacen el doctor José Rubalcaba, por ejemplo, con quien he trabajado, hace la comparación de la relación cobre-aluminio, por ejemplo, y trata de ver los yacimientos, cuál es digamos, su huella química en esa región, ¿no? En el caso de los isótopos estables, que eso no hacemos en México, lo hacen solo 2 grupos en Estados Unidos. Uno lo hacen con isótopos de cobre y de hidrógeno y otros de plomo y de estroncio. Es que te digo, unos radioactivos. Lo que pasa es que las turquesas, como se forman con agua, entonces usan las variaciones isotópicas que tienen algunos de sus elementos químicos igual mayores. Y es como la huella digital, ¿sabes? Porque en Estados Unidos tienen la geología y la precipitación a nivel de estudiada durante muchos años o décadas. Entonces pueden saber la formación geológica de cuál región geológica precisa viene, ¿no? Entonces con eso, pues bueno, el gran problema es que sus estudios, como son destructivos o microdestructivos, dependiendo cuál de los grupos lo hace, si te cuento, por ejemplo, en Templo Mayor tenemos como 50,000 piezas. ¿Cuántas me va a dejar el Consejo de Arqueología o yo voy a sacrificar para saber de dónde son, pero ya no voy a tener la pieza? O sea, me la devolverán en un tubito, pero hecha polvo, las teselas chicas. Las piezas grandes le truenan un pedazo, o sea, me la devuelven parcialmente rota. Porque yo vi muchas piezas en Estados Unidos que me las mostraban así, que estaban parcialmente rotas, y es que a esas les habían hecho ese estudio. ¿Cuántas puedo estudiar haciéndole eso? Porque más cuesta hacer ese estudio, ¿no? Y en caso de México hay que exportarlas temporalmente a Estados Unidos para hacer eso. Pues
pone del Templo Mayor, o bueno, pensemos Tula, ¿no? Que el disco de Tula tiene más de 10,000 teselas. ¿Cuántas voy a extraer? ¿5? ¿Dónde está el disco de Tula, perdón? Está en la sala tolteca. En antropología. En antropología. Museo Nacional de Antropología. Bueno. Tú eliges 10, ¿no? 10 son representativas de la colección, de más de 12,000. ¿Qué tal si le atinas a 10 que son de la misma mina? O sea, y estás tú sesgando el dato, ¿no? Entonces, por eso nosotros usamos las técnicas no destructivas ni invasivas con gente de física en UNAM. ¿Qué quiere decir esto? Que usamos una batería de técnicas, primero ópticas y luego químicas, pero que no les dañamos nada a las piezas, para que, por ejemplo, usamos fluorescencia de luz ultravioleta o reflectancia infrarroja, y vemos las piezas, el mosaico entero, y podemos ver semejanzas o diferencias en la totalidad del mosaico. Entonces, si hay piezas que destacan por su color, emiten cierto color bajo la luz ultravioleta, o son más oscuras o más claras bajo esta reflectancia infrarroja, digamos, pensamos que casi todo el mosaico se ve igualito, pero hay una que otra que se ve diferente. Entonces elegimos algunas de las que son el patrón de la pieza, y una que otra de las que se vieron distintas. Entonces tenemos un mejor muestreo de piezas. Esas son las que elegimos para hacerles fluorescencia rayos X. Bueno, son estos nombres que digo, son distintos aparatitos que usan físicos, ingenieros químicos, ingenieros en ciencias materiales para caracterizar físico-químicamente materiales. Es decir, si tú combinas más de una técnica, tienes la mayor seguridad de que los resultados que tienes, si estás cruzando distintas técnicas, te van a precisar mejor sin destruir la pieza de dónde puede ser, ¿no? ¿La luz ultravioleta no afecta a la turquesa? No. No. Incluso si tú vas a museos de geología en Europa, en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, tienen los museos de geología o de ciencias naturales una cámara oscura, y tienen sus vitrinas con luz ultravioleta en onda corta y onda larga para demostrarte que puedes identificar minerales y sus lugares de origen a veces, porque emiten colores muy particulares, ¿no? O sea, una cosa es lo que ves con la luz visible, sí, claro, y bajo esa luz ultravioleta, ¿no? Que no es la luz negra de los micros, ¿no? Sino estas son lámparas especiales para identificar minerales que están ya calibradas con onda corta y onda larga, ¿no? Sí. ¿En qué se aplicaba el uso de la turquesa? O sea, ¿en ofrendas? ¿Era una cuestión ritual, funeraria? La aplicación de la turquesa, ¿por qué se volvió tan cotizada? Volvemos a lo mismo. Exacto. Bueno, tenemos desde el formativo medio y tardío la aparición de las primeras turquesas, tanto químicas como culturales, es decir, sobre todo amazonitas, en el occidente de México, en tumbas de Tiro, por ejemplo, pero también en esta tumba que hace unos años salió en Chiapa de Corzo, ¿no? Esta tumba muy famosa que salió hasta en arqueología mexicana y en distintas revistas de gran impacto en Estados Unidos. Y entre los objetos que había en los ajuares funerarios de gobernantes, en el caso de Mijes Ocas de Chiapa de Corzo, pues tenemos justamente pendientes y cuentas hechas de este material, ¿no? Teniendo sus jadeitas, que era también muy valorada y está más cerca, que es en el Motagua, en Guatemala. Sin embargo, decidieron mezclar alguna que otra pieza traída, a lo menos, Sonora y Durango, ¿no? No hay yacimientos de verdadera turquesa más abajo. Entonces, bueno, el extremo de Zacatecas, ¿no? La que decías de Concepción del Oro, pero no hemos encontrado una pieza de ese yacimiento en Mesoamérica. En tumbas de Tiro, bueno, como parte de las ofrendas funerarias, si avanzamos en el tiempo, ¿no? En Monte Albán también aparecen en mosaicos, en entierros de niños, de adultos. Algo muy interesante es que a los mayas no les gusta tanto la turquesa verdadera. Hasta el posclásico con Chichén Itzá, con sus discos de turquesa con la serpiente de fuego, la serpiente turquesa, ¿no? Es algo que yo propongo en mi tesis de doctorado, que me puse a ver a través del tiempo para poder entender Templo Mayor, de dónde pueden estar sacando piezas de turquesa, si las podían estar también extrayendo, exhumando como reliquias, o digamos saqueando de otras partes de Mesoamérica, ¿no? Y no necesariamente traerlas de donde están los yacimientos. Pero los mayas del clásico, sea Calakmul, por ejemplo, Xcambó, Jaina, bueno, he tenido oportunidad de estudiar varias colecciones del área maya, el mismo Palenque, pasando la frontera en Guatemala, Cancuén, la Corona, hemos visto que les gusta hacer cuentas de amazonita. Entonces hay mezcladas en los collares de jadeita una que otra pieza de amazonita. Y tú empiezas a buscar y no hay turquesas. Las turquesas en el área maya, hasta el posclásico con Chichén Itzá, es que hay turquesas. O sea, como que los mayas, a pesar de que están entrando a Mesoamérica turquesas, Chiapa de Corzo está muy cerca, ya
no les interesa o no tienen acceso a la turquesa, puede ser la otra explicación. Ujú. O sea, algunos de los grupos mesoamericanos no les dejan, ¿no? Puede ser. Pero algo es muy curioso esa constante, que da varios sitios famosos mayas, incluso algunos de menor orden o jerarquía, están teniendo de manera consistente piezas de piezas de amazonita, e incluso haciendo adornos idénticos en jade, como orejeras de flor de jadeita, mezcladas con orejeras de flor pero hechas de amazonita. Ujú. ¿Eso qué te puede estar indicando? Que la amazonita la están trabajando como si fuera una piedra verde, no una jadeita. Pero ahora algo muy interesante es, habíamos hablado que los yacimientos de turquesa verdadera o turquesa química están hacia el norte de México y el sur de Estados Unidos. Y estábamos hablando un poco que hay quienes estudian o fueron pioneros como Weigand y Kelly para hablar de los contactos o la interacción suroeste o noroeste de México con Mesoamérica, y hay quienes lo niegan, ¿no? La amazonita solo hay 2 zonas donde se obtiene cercas a Mesoamérica. Una es Peñoles, en Chihuahua, donde están estos cristales gigantes de Naica, Ujú. y el otro yacimiento está en el condado Teller, en Colorado. Entonces, si se niega con la turquesa, imagínate, con la amazonita no hay en Mesoamérica, en México no hay yacimientos más que el de Peñoles. Entonces, si estás negando que se interacciona o hay interacción entre estos grupos, pues la amazonita te está mandando, o sea, es como un refuerzo de que vienen del norte, Sí. ¿no? Y es así, no hay, o sea, no es como la turquesa, que hay muchos yacimientos y muchas formaciones geológicas que abarcan Sonora, Baja California Norte y los estados que habíamos señalado en Estados Unidos, ¿no? California, Arizona, Nuevo México. La amazonita es muy puntual y nos está hablando del norte. Ujú. Entonces, eso es algo interesante, o sea, los mayas les gusta eso, igual a los zapotecos en Monte Albán del clásico, los adornos de amazonita que hay mosaiquitos, aunque les habían puesto turquesa, en realidad son amazonitas. Es hasta la tumba 7, pero es posclásica, la ocupación Monte Albán. mixteca, la de Ujú. Monte Albán, que es turquesa y no amazonita. A los mixtecos sí les gusta la turquesa, no la amazonita. Entonces son cosas interesantes a nivel cultural. Hay grupos que les gusta solo la turquesa verdadera, hay grupos que solo les gusta, o mayoritariamente les gusta la amazonita, pero hay grupos que les gusta ambos tipos de minerales, ¿no? Como es a la gente del occidente de México. Ujú. Incluso a grupos, ¿no? En Tula tenemos mayoritariamente la turquesa, pero salieron unas placas de amazonita. Y la cultura chalchihuites, que está en los límites de Mesoamérica con el norte de México, en Zacatecas, ahí tenemos una enorme mezcla de turquesas verdaderas que no son locales, aunque está el taller, por eso quizás Weigand decía que había turquesa en las minas. O sea, hay talleres de turquesa ahí, donde se elaboran los objetos, ¿no? Tenemos así el mineral en bruto, las piezas a medio trabajar y los objetos terminados. Pero no hay yacimiento, hay taller. No, exacto, está el taller. Y las turquesas les hemos hecho estudio y vienen de el norte, bueno, de Sonora, de Arizona y Nuevo México. O sea, las están trayendo, pero cuando te decía de las minas de chalchihuites, geológicamente las minas de chalchihuites son conglomerados y calizas. Ujú. Y riolitas. Las matrices o las rocas en las que se da la turquesa no son esas. Son granitos, pegmatitas, areniscas. El cañón de Chaco, y bueno, no, en Chaco tampoco hay turquesa, pero la región de esa zona de Nuevo México y Arizona predominan, bueno, también pórfido monzónitico, predominan areniscas y estas otras rocas, y ahí tú ves las vetas de turquesa. Por eso las minas de chalchihuites, nosotros hicimos estudios con Guillermo Córdoba y Estela Martínez, que tienen a su cargo el estudio de las minas. Buscábamos si Weigand decía que había turquesa ahí, pero la geología no da. Es como querer buscar obsidiana en Yucatán. Ujú. O sea, ya con solamente revisar la geología descartas que hay, a pesar de que estén los talleres. Pero entonces eso te habla de la importancia que era traer de 1000 kilómetros al norte un mineral azul y elaborarlo de manera masiva en Altavista, por ejemplo, ¿no? Altavista es Altavista, Zacatecas. uno de los sitios considerado el taller de turquesa más grande de Mesoamérica, ¿no? Porque sí hemos encontrado como entre unas 10,000 piezas de turquesa que están elaborándolas y están exportándolas a otras partes de Mesoamérica, ¿no? Hemos encontrado piezas hechas en la cultura de chalchihuites en Monte Albán. Déjame recordarle a nuestros ciberescuchas que estamos Ujú. platicando con el doctor Emiliano Melgar acerca de las turquesas del Templo Mayor. El doctor Emiliano Melgar es el coordinador del proyecto
estilo y tecnología de los objetos lapidarios en el México antiguo. Esto está físicamente en el Templo Mayor. Sí, tenemos ahí el proyecto, ¿no? Estamos transmitiendo a través de www.radio.ina.gov.mx para todo el planeta, desde la colonia Roma de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Y de eso vamos a hablar ahorita que empezaste a mencionar lo del movimiento, de cómo se movía las piezas. Comercio, tributo, producción de las turquesas en Templo Mayor de Tenochtitlan, bueno, de Mesoamérica en general. ¿Cómo se daba este comercio, que estamos hablando de miles de kilómetros de distancia en épocas en las que el transporte era bastante complicado? Exacto. Cruzar desiertos, como decías tú hace rato, por la costa, por donde, en fin, hablemos del comercio de la turquesa. Exacto, ¿no? Y obviamente, bueno, cuando hacemos los estudios, tratamos de saber qué minerales son, en este caso turquesas, amazonitas, crisocolas. Y el segundo paso, o como si fuera un rompecabezas, es de dónde puede ser, ¿no? O sea, qué yacimientos de procedencia pueden ser. Obviamente, como te decía, estos estudios que hacemos, o sea, estos estudios no destructivos, no podemos a veces llegar al nivel de presión de la mina específica que hacen los isótopos, pero no destruimos las piezas. Claro, no invasivas. Pero podemos analizar no solo 5 o 10 por colección, podemos analizar 300, 600, 1000 o todas, ¿no? O sea, quiere decir que la cobertura, aunque pierdes un poquito de resolución, podemos decir, son de tal zona. Bueno, y nos podrías decir al público, ¿y cómo sabes que son de Arizona, de Nuevo México, de California, de Baja California Norte? Lo que, bueno, fue parte de lo que estuve haciendo en los últimos años, con otras personas, otros colegas del instituto y gente de Estados Unidos, fue ir a los yacimientos, tratar de, obviamente, ir a obtener minerales modernos de turquesa, muestras modernas, de todos los yacimientos posibles, pero darle prioridad a los que hayan tenido evidencia de extracción prehispánica. ¿No? ¿Por qué? Porque esos son los que potencialmente pudieron haber sido comerciados. O sea, ahí se intercambiaron en el suroeste, pero a mí me interesa también qué pasa hacia el sur, ¿no? O sea, cómo van llegando al norte de México, bueno, o incluso los que están en Sonora, cómo van fluyendo hacia Sinaloa y el occidente o el centro de México, ¿no? Entonces, estos estudios, como hacemos la comparación de los elementos químicos de las piezas de referencia, los yacimientos de referencia, los mapeamos contra las piezas arqueológicas. Y entonces empiezas a ver nubes de puntitos que se pegan a ciertos yacimientos que además podemos mapear los yacimientos de Nuevo México y se agrupan. Los de Baja California se hacen como un grupito porque geológicamente comparten algo, aunque tengan diferencias, son más o menos a grandes rasgos parecidos, pero obviamente van a tener alguna pequeña diferencia, que esa es la que el isótopo te la puede distinguir con más claridad, pero destruyes la pieza, ¿no? Pero que logremos ya hacer esta cuestión regional o incluso a nivel, digamos, casi como municipio o condado, pues ya es un gran avance, sin destruir piezas. Entonces, ya sabiendo esa otra pieza del rompecabezas, ahora lo que es la parte que más desarrollo yo tanto en mi proyecto de estilo y tecnología en la lapidaria, como en la tesis de doctorado, que es Comercio, Tributo y Producción de las Turquesas del Templo Mayor, es, yo quiero saber dónde las elaboraron y si se parece o no a la joyería de los lugares donde se depositó, se consumió, ¿no? ¿Por qué quiero saber eso? Porque no necesariamente porque la turquesa viene del norte de México, del sureste de Estados Unidos, quiere decir que el objeto se elaboró allá y llegó ya hecho acá. No es lo mismo que venga en bruto la turquesa y acá se elabora, o que a la mitad del camino en Altavista la trabajan y acá llega. Entonces, si te das cuenta, las historias de la trayectoria de estas piezas es muy compleja. Pero ¿cómo podemos saber eso? O sea, ¿dónde pueden elaborar? Me puse a revisar los distintos talleres de lapidaria, pero dándole mayor prioridad a los que tuvieran la joyería de turquesa en proceso de trabajo. Y encontré, pues, que hay diferencias en el instrumental tecnológico, es decir, qué instrumentos de trabajo tienen en los talleres de Cañón de Chaco, en los talleres de la gente de Grasshopper, por ejemplo, en Arizona, la gente de Mogollon o Hohokam, y si nos vamos más al sur, ¿no? La gente de Chalchihuites usa unos, por ejemplo, bueno, para dar ejemplos más concretos, ¿no? La gente de Anasazi de Chaco Canyon, sus instrumentos, su kit de artesano de joyero en turquesa es una tableta de arenisca, un perforador de madera petrificada y a veces, no siempre, usan lascas de obsidiana, ¿no? A veces, obviamente no hay metales. No. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los talleres en Casas Grandes, tenemos perforadores de cuarzo, lajas de basalto de riolita y tenemos lascas de obsidiana, ¿no? Por ejemplo.
Si nos vamos al taller de Altavista o a la cultura chalchihuitas, tenemos metates de riolita, lascas y perforadores de pedernal. Si te das cuenta, no se parecen el kit del artesano en los distintos talleres. Si nos venimos a Templo Mayor, los talleres que podemos intuir por las producciones imperiales mexicas, es que ellos usan metates de basalto o lajas de basalto, lascas o navajas de obsidiana, perforadores de pedernal. Si tú empiezas a comparar el kit tecnológico, pues te das cuenta que cada cultura lo está trabajando diferente y que además lo hacen de manera sistemática, es decir, se está formando un estilo propio, un estilo tecnológico en la elaboración de las piezas. Y entonces eso es lo que yo empiezo a comparar. Tengo turquesas acá, pero yo voy a ver su tecnología es igual a otros adornos que tienen iconografía tenochca, por ejemplo. O sea, Huitzilopochtli, adornos de Xipetotec, de Tlaloc, de Tlahuizcalpantecutli. O si, por ejemplo, más bien se parece a las turquesas que hacen en Altavista. O si se parece a las turquesas que hacen en Sonora, por ejemplo, en el Valle de Onavas, que tuvimos oportunidad de ver piezas de ahí. O si su tecnología haciendo turquesa es igual a la que hacen en los Anasazi, o los Hohokam, o los Mogollón, ¿no? Los Mimbres, los Zuni, los Hopi, los Homolobi, porque cada grupo, yo los he podido estudiar muchos de ellos, tengo más de 50 sitios en el sureste de Estados Unidos estudiados, entonces también tengo un buen muestrario de comparación tecnológico, y he visto que sí hay diferencias culturales y que no todos los sitios producen turquesa. He visto también que hay veces que la turquesa es diferente al resto de la joyería de unos sitios, y si además careces de los instrumentos de trabajo en el sitio y la región, entonces ¿eso qué te puede decir? Que esa pieza viene hecha de fuera, ya es una importación, sí. Ya viene elaborada. Entonces yo empiezo a hacer la unión de los puntitos con esta historia, de dónde viene, dónde se elabora y quién la consume. Entonces yo a esto le llamo esbozar una geografía de las técnicas de manufactura, y lo que a mí me interesa es ir juntando el rompecabezas. Sé que es turquesa, más o menos sé de qué región es, comparo temporalmente cuáles pudieron ser los sitios que comparten turquesa de esa época, y luego empiezo a ver qué tecnología tiene para ver en qué momento la turquesa viajó en bruto quizás, o viajó ya trabajada desde origen y llegó hasta acá, o en qué parte del camino se modificó y acá llega terminada. Y entonces empiezo a ver que hay piezas como en Templo Mayor, los primeros adornos de turquesa son de la época preimperial y su manufactura no se parece en nada del centro de México. Están desgastándola con arenisca, bruñéndola, sacándole lustre con piel y cortándola con obsidiana. Si recuerdas de las tecnologías que te dije, esa es la tecnología del sureste de Estados Unidos. Y es turquesa aparte. Entonces las piezas parece que vienen hechas ya de origen. Porque piezas de esa misma temporalidad salen desgastadas con andesita, cortadas con obsidiana, pero pulidas con pedernal. O sea, su tecnología de la joyería de piedras, o sea, joyería en obsidiana, joyería en travertino que hay en la Cuenca de México o en el Valle de Puebla, Tlaxcala, es diferente a este mineral que viene de fuera, pero además tiene, bueno, en Templo Mayor no hay metates de arenisca, por ejemplo, pero sí tenemos las lápidas del basamento de Templo Mayor son de andesita, entonces tenemos instrumentos de trabajo que sí hay de los otros adornos, pues los de turquesa no. De pronto, da la época imperial, Ixcoatl se rebela contra los tepanecas de Azcapotzalco y quieren los distintos gobernantes mexicas generar su propia identidad. Está bien, yo entiendo cuando muchos colegas dicen, estos mexicas saqueadores, salvajes, que nada más iban y robaban y saqueaban de todo, o abrevaban de todo y ellos no generaron nada, ¿no? Pues no, ellos sí, o sea, ellos obviamente tenemos en Templo Mayor piezas olmecas, reliquias teotihuacanas, piezas mixtecas, mezcala de muchas culturas, pero también ellos empiezan a recrear las piezas con su propia tecnología. ¿Y cómo pueden hacerlo? Dándole su sello tecnológico particular. Y eso también hacen con la turquesa, de estar llegando ya elaboradas las piezas, en pronto empiezan a hacer mosaicos de turquesa, pero de insignias de sus gobernantes o de sus dioses. Por ejemplo, hacen la nariguera, que es de un círculo con dos trapecios invertidos, llamada Yacaxihuitl, que es de Xiuhtecutli, el dios del fuego, por ejemplo. ¿Qué dios en el norte de México, en el sureste de Estados Unidos, tiene esos adornos de Xiuhtecutli? Ninguno. ¿Cómo sabían que esa era su forma? No hay evidencias allá, ni siquiera en Zacatecas. Pero bueno, tenemos otros adornos, por ejemplo, orejeras, que bueno, puede haber de turquesa en más sitios, ¿no? Las orejeras, orejeras de turquesa, tenemos la diademas de turquesa, la Xiuhuitzoli, la diadema de turquesa, que les gusta, en los códices lo vemos, que los gobernantes mexicas, después ya de la rebelión y que lideran la Triple Alianza,
en vez de tener adornos de chichimecas, les gusta decorarse con la diadema turquesa para decir que son el Hueytlatoani. Esa diadema, aunque arqueológicamente no la hemos encontrado, pero tenemos otros adornos del ajuar de estos gobernantes que no existen en otra parte, no nada más del norte de México, en el mismo Mesoamérica, ¿no? Pero si a ello le sumamos la tecnología, que es igual a otros adornos de lo que le llamamos el estilo imperial tenochca, es decir, cetros de Acaxíhuitl, la nariguera de Xipetotec, el cetro del dios del pulque Techalol, una escultura de Tlaloc, una de Xutecutli, incluso en un mosaico de turquesa del Templo Mayor tenemos piezas con iconografía, es decir, las plaquitas están hechas en forma de manos, de brazos, de rostros, ¿no? Tenemos 7 guerreros, dioses guerreros, y uno de ellos es Huitzilopochtli, o sea, el dios patrón de los tenochcas. ¿Dónde hay ese tipo de iconografía? En el norte de México, en el sureste de Estados Unidos, a pesar que son turquesas de allá. Entonces eso nos está hablando que están llegando, la turquesa en algún momento, ya en la época imperial, está llegando en bruto, o parcialmente trabajada, y aquí, el Templo Mayor, la están terminando, ¿no? ¿Sobre qué montan la turquesa? O sea, Bueno, es que depende de la cultura, ¿no? En el Templo Mayor era un material perecedero, al parecer eran tablas de madera o algún soporte así vegetal. En otras culturas, por ejemplo, en Chalchihuites, en la cultura de Chalchihuites, usan discos de pizarra o de limonita. En Tula también usan ese tipo de soportes, ¿no? ¿En Tula había talleres? No se ha encontrado el taller de lapidaria, pero sí se han encontrado de algunos objetos lapidarios y de concha, que también la usaban como si fuera, la consideraban una piedra, a la concha, pero de turquesa no hay talleres. Ya. ¿No? Lo que sí creo, bueno, de buenos estudios que he hecho es algo muy interesante en el caso del disco de Tula, este disco que salió sobre la coraza de Tula, pero en otra ofrenda, que tiene serpientes de fuego, es que aunque el desgaste tiene huellas que viene del norte, el montaje yo sí creo que fue hecho en Tula. ¿Por qué? Porque algo muy interesante esa fue la ventaja de haberme ido a estudiar al otro lado de la frontera, o sea, cruzando el muro, y ver colecciones de allá, es que en muchas colecciones de acá, sobre todo las que tienen a veces talleres, como el caso de Altavista, el Cerro Moctezuma, el Pajones, en Zacatecas, o en algunos sitios mixtecos, es que yo veía como si fueran cornflakes de turquesa, que estaban bien bonitas, desgastadas, pero tenían muy, muy irregular. Yo pensaba que era quizás por deterioro los bordes. Pero yo veía que el azul de estas como hojuelas de turquesa estaba perfecto, pero el borde era bastante cacarizo, ¿no? Y no sabía yo si eso era deterioro, porque veía el color perfecto. Pues resulta que en los talleres en Arizona y Nuevo México, esa es la primera fase de los sitios que se dedican a maquilar para exportar turquesa. Solamente desgastan ambas caras de las placas, de las plaquitas, y dejan al consumidor final que le dé la forma a la tesela, a la placa, a su gusto, porque no es lo mismo que tú ya tengas tus piezas preelaboradas totalmente y empiezas a ver cómo lo armas. O sea, como un rompecabezas que compramos y pues las piezas solo encajan de una manera, ¿no? A que yo nada más te doy las caras planas hechas y el borde tú decides si lo cortas o lo desgastas y tú lo vas ajustando a tu gusto. Y por eso el disco de Tula está armado, tienen mezclas con pirita, con pizarra, para hacer las serpientes de fuego. Pero esa iconografía, aunque hay un disco en cobre, en paquime, pero no tiene turquesas. Está armado, se ve al gusto de los toltecas, ¿no? Y eso lo vemos también en Chichén Itzá, o sea, los están armando a su gusto, ¿no? Igual en Templo Mayor, o sea, ahí tenemos que, en vez de estar estas huellas de estos instrumentos de trabajo que te decía, ¿no? Areniscas o riolitas, ¿no? O calizas, que es lo que les gusta a los mayas. En las piezas del Templo Mayor de la época imperial es desgaste con basalto, corte con obsidiana, y es diseños incisos con obsidiana, y bruñeras con piel, y hay un pulidor que todavía no sé cuál es, pero no lo he encontrado en piezas de otra, ni siquiera en Texcoco o Tlatelolco. O sea, se ve que eso es como el sello, como si ahora dijéramos made in Tenochtitlan, ¿no? Pero no nomás ese instrumento, la secuencia total de la elaboración, es decir, quien desgasta de esta manera, corta de esta manera, perfora de esta manera, pule de esta manera, no se parece a otra secuencia de elaboración de otro sitio. Y entonces así es como podemos distinguir, mira, estas piezas parece que fueron hechas en el sitio y estas no. O sea, podemos detectar en las colecciones. Por ejemplo, yo trato de ver colecciones completas para ver el patrón tecnológico. Y cuando me encuentro, digamos, los granitos negros, y resulta que los instrumentos de trabajo no existen ni en el sitio ni en la región, ¿de qué te está hablando eso?
de que vienen de otro lado, Importación, ¿no? claro. Y entonces eso es lo que yo trato de ver. Y ahora, ¿quiénes pueden estar trasladando los materiales, no? En épocas anteriores, pues es un poco difícil saberlo, ¿no? Antes del posclásico. Porque hay distintas culturas que pudieron haberlas estado intercambiando, y así como bola de nieve van pasando de manos en manos hasta llegar a Mesoamérica. Pero algo muy interesante en las fuentes históricas para ya la época de los mexicas es que Sahagún nos dice que hay cierto grupo de cazadores recolectores que ellos se maravillan de cómo cruzan el desierto y las montañas como si volaran. Pero además dice, cuando está hablando de los artesanos de la lapidaria, pues en general siempre se ha hecho esta diferencia entre toltecas y chichimecas, ¿no? Que el tolteca, no tolteca de Tula, sino el tolteca como atributos, características de civilizaciones. Sí, es gente civilizada, que vive en ciudades, sedentaria, que se viste con algodón, que habla náhuatl, ¿no? Por ejemplo, entre varios atributos. Y en cambio los chichimecas pues son salvajes, visten pieles, no son nómadas, comen lo que sea, ¿no? Incluso algunas fuentes, no todas, ¿no? Dicen y que gruñen, ¿no? Pero también se les reconoce que son grandes guerreros y valientes. Y por ejemplo en el caso de los artesanos se dice que en general son toltecas, que todo artesano lapidario, joyeros, que Quetzalcóatl u otros dioses, dependiendo qué grupo estemos hablando, les enseña el arte de la lapidaria, ¿no? La joyería, ser maestros toltecas, artífices o artistas en las piedras preciosas. Pues resulta que un grupo de estos joyeros no es tolteca. Resulta que Sahagún, por ejemplo, nos habla de que hay solo un grupo chichimeca, que de todos los que siempre son toltecas en los joyeros, es joyero y no en cualquier piedra. En la Teoxihuitl, que es la verdadera turquesa o la turquesa de los dioses. Y esa piedra, nos dicen, viene de muy lejos, de muy al norte. Y te está diciendo que son grupos chichimecas. Pero es que yo no creo que esos nómadas que están trasladando las turquesas sean los que les están elaborando, sino que están haciendo, porque es historia oral, pero está escrita en la época de contacto. Están mezclando a la gente que viene del norte con la gente que traslada las turquesas del norte, pero te están diciendo, es la turquesa verdadera, la traen estos chichimecas que corren como si volaran, y les reconocen, o sea, te hablan de los joyeros, ¿no? Que siempre son toltecas, pero, oh, curiosidad, al único grupo que les reconocen ser joyeros, maestros joyeros, pero no en cualquier roca, es a los de la verdadera turquesa, y que son chichimecas. Entonces, esos grupos pueden estar trayendo justamente las turquesas a el clásico tardío, al centro de México, a los mexicas. ¿Y cómo podemos saber un poco que sí puede estar sucediendo eso? Ahí es cuando vuelvo a hacer la relación de qué yacimientos tenemos, comparando los espectros o la composición química de las piezas a través de las distintas etapas constructivas del Templo Mayor, qué pasa a través del tiempo, aunque es un periodo de tiempo muy corto, y qué está sucediendo a nivel sociopolítico en el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Pues cuando uno empieza a estudiar colecciones anteriores, por ejemplo, en Monte Albán, en Tula, en Altavista, ¿no? Tumbas de Tiro, uno ve que aunque tienen turquesas, en general se ve que hay poca variación de las turquesas, o sea, que hay poca variabilidad de minas o de yacimientos. Si tú ves qué sucede en el sureste de Estados Unidos, en el norte de México, resulta que hasta Casas Grandes y de ahí para atrás, siempre por ahí del 700, 800 después de Cristo hasta el 1300, más o menos 1400, siempre hubo alguno que otro o poquitos grandes sitios monopolizadores de la turquesa y de la producción y la obtención de la turquesa, como Chaco Canyon, Grasshopper, Paquimé, Aztec Ruin, ¿no? Casa Grande en Arizona. O sea, siempre hubo como a nivel regional varios sitios que no monopolizaban la turquesa, tanto la obtención como su producción. Y eso se manifiesta cuando fluye hacia el sur. Poca variedad de turquesas. Pero después de Casas Grandes y de Aztec Ruin, como que ya se balcaniza, por así decirlo, el control de la obtención y la distribución de la turquesa. Y también se manifiesta en los materiales que suben de Mesoamérica para allá. Antes los sitios enormes, o los que monopolizaban, tenían las guacamayas, el cobre, estas cosas. Desaparecen estos grandes sitios, y hasta sitios, caseríos pequeños o grupos casi de cazadores recolectores, de pronto empiezan a aparecer arte en plumaria en guacamayas, conchas del Mar de Cortés o del occidente de México, piezas de cobre, o sea, cualquiera, no quiero decir cualquiera, de hasta el agricultor más pobre y el cazador recolector más, digamos, con poco utillaje lo puede tener, pero digamos que
como que se vuelve ya mucho más extendida la obtención de bienes de Mesoamérica en el suroeste, porque ya no hay quien controle todo. Pero ¿qué está sucediendo acá? En Templo Mayor, conforme va avanzando el tiempo, se van disparando las composiciones de la turquesa. ¿Qué quiere decir esto? Que de tener pocas minas o yacimientos de turquesa, de pronto empezamos a tener más y más y más, hasta que se dispara y casi de cualquier lugar están trayéndolo. Tú ves lo que sucede allá, a nivel sociopolítico se está manifestando acá, y quienes lo están trayendo, pues parece ser que esto es porque también, como son cazadores recolectores, estos chichimecas que están trasladando estas enormes distancias del suroeste o del noroeste de México acá, estas, sea vía costera o sea por la meseta central, atravesar esas distancias, grupos de como pochtecas, nunca hablan los pochtecas que vayan al norte, siempre van al sur o al sureste. Estos grupos, pues como no son un comercio, digamos, establecido, regular por el mismo grupo, entonces tú también empiezas a ver que fluyen turquesas por muchos lados, pero de distintas calidades, de distintas formas y de distintas composiciones. Emiliano, se nos está acabando el tiempo, más bien creo que ya se nos acabó, nos quedan muchas cosas pendientes. Quisiera nada más para la gente que nos escucha que le sugirieras, bueno, tu tesis se puede consultar, y qué bibliografía podrías sugerir a la gente para invitarla a leer más sobre este tema. Bueno, la tesis obviamente, bueno, o sea, si ustedes van a la UNAM, en la zona de tesis, o en la biblioteca Samuel Ramos, que es de Filosofía y Letras, o incluso en línea, en TESIUNAM, a veces, bueno, si son estudiantes de la UNAM, tienen acceso a verla en PDF en línea. Muy bien. O, bueno, yo también tengo mi página, ¿no? En academia.edu, ahí pueden descargar mi tesis, justamente, la pueden leer. No se puede imprimir porque la UNAM te pone el candado que la puedes leer, pero no se puede imprimir. Pero, bueno, la pueden consultar. Y, bibliografía, bueno, pues, obviamente, para ver como los pioneros de este tipo de estudios, pues bueno, es los distintos artículos y libros de Phil Weigand, ¿no? Por ejemplo. Obviamente él propone algunas cosas que el modelo no es el incorrecto, sino a veces los participantes, pero era porque tenía cronologías distintas. Entonces él te enlaza, por ejemplo, que Chaco Canyon y Tula estaban enlazados, cuando a veces por temporalidad ya se han hecho las nuevas cronologías y no coinciden. Entonces el modelo, o sea, no es que esté mal que vienen de allá, pero sí los participantes, digamos que obviamente hay que hacer justicia, bueno, a ellos, él por ejemplo, muy visionario, en algunas cosas sí realmente me sorprendió que sí le atinó a lo que él proponía, pero otras cosas, digamos, precisando los datos, pues hay que ajustarlos, ¿no? Bueno, también yo tengo varias cosas hechas en turquesa, en línea, tanto en español como en inglés. Obviamente, pues está para los estudios de, si quieren saber más de la mineralogía de la turquesa, pues está Joseph Pogue, que era un geólogo de Estados Unidos, que es, digamos, la Biblia de los yacimientos de turquesa para Estados Unidos, incluso de todo el mundo. Y los nuevos estudios, pues sobre todo de isótopos y eso, pues los están haciendo la doctora Sharon Hull y Alison Thibodeau, que son las que están haciendo estos nuevos estudios de isótopos, ¿no? Y para si les interesa saber de las culturas del otro lado del muro, pues está Joan Meithayan, ¿no? Que ella tiene mucha bibliografía en línea, también tiene libros sobre Chaco Canyon y otros sitios, y ella durante más de 30 años ha trabajado la turquesa, ¿no? Entonces, ella me dio a mí la visita en los talleres de turquesa allá y en los yacimientos, entonces digamos que era la guía, ¿no? Para poder visitar estos contextos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo recomendaría de la turquesa, si quieren saber de eso, ¿no? Tanto de Estados Unidos como del norte de México o de Mesoamérica. Y hay un libro que, digamos, para el público en general está como mucho más fácil de leer, porque está muy bonitas las ilustraciones, pero tiene también su contenido científico, que es La máscara de Malinaltepec, que es esta máscara en forma parece teotihuacana, pero está toda incrustada con mosaicos azules y rojos, que no todos son turquesa. Resulta que la gran mayoría son amazonitas, solo alrededor de los ojos es turquesa y tiene conchas de espóndilos, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos el estudio de la tecnología, pero otros colegas en otros capítulos hicieron de dónde viene, qué minerales son, cómo llegaron, e incluso si eso no con las características morfológicas teotihuacanas, ¿no? Y bueno, algo interesante, ya que estoy hablando de Teotihuacán, es Teotihuacán no tiene turquesa química. Qué curioso. A pesar de ser la gran metrópoli mesoamericana, otros sitios contemporáneos tienen acceso a la turquesa y a la amazonita, y en Teotihuacán se ha reportado 2 o 3 pedacitos de turquesa, pero hasta el posclásico, en contextos del posclásico. Pero en realidad, Teotihuacán, ¿dónde está la turquesa?
Y ese es el gran problema cuando se dice que los teotihuacanos iban a Chalchihuites a las minas por turquesa, porque ni allá hay tanta presencia teotihuacana, pero lo más importante, ¿dónde está la turquesa en Teotihuacán sitio? Y no puede ser que es que no hemos excavado lo suficiente, o sea, Teotihuacán se ha excavado durante más de un siglo No se ha dejado y de no excavar. sale, ¿no? Entonces ahí nos surgen nuevas preguntas cuando yo hago estos estudios a través del tiempo, ¿no? En Templo Mayor tenemos casi desde el principio turquesa, pero vemos que hay cambios, ¿no? De traerla ya elaborada a estarlas ellos elaborando a su gusto y haciendo la iconografía o armando los mosaicos que ellos quieren. En Teotihuacán no tenemos eso, ¿no? Y bueno, para finalizar con estas cuestiones de la tesis, también otra cosa muy interesante que yo hice fue comparar qué se tributa de turquesa según las fuentes históricas y qué tenemos o no tenemos en los contextos arqueológicos, ¿no? Y en ese sentido, se supone que hay 3 regiones de México que tributaban turquesa, ¿no? Un señorío mixteco, un señorío en la montaña de Guerrero y uno huasteco, ¿no? Pues si tú revisas a nivel arqueológico de todas las temporalidades, la montaña de Guerrero y la huasteca sobre turquesa, prácticamente no existen turquesas. La máscara de Malinaltepec es de amazonita, pero en Templo Mayor tenemos una cuenta de amazonita. O sea, no es de ahí de donde se están surtiendo. En la Huasteca son pendientes de malaquita y hay solo como 4 o 5 cuentitas de turquesa. Pero en Templo Mayor, curiosamente, lo que menos tenemos son cuentas. Tenemos 33 cuentas de turquesa y tenemos casi 50,000 placas. Entonces, la Huasteca, aunque dice que le tributan a Tenochtitlan cuentas de turquesa y discos, en Templo Mayor sí tenemos discos, pero resulta que los 2 discos que tenemos, uno tiene iconografía, una del Huitzilopochtli, y la otra pieza tiene manufactura que no checa con las colecciones que yo puedo estudiar de la Huasteca, sino con colecciones mixtecas. Y ahí viene la pregunta, si tiene tecnología mixteca y los mixtecos no tributan discos, si no son los huastecos, ¿cómo explicas esta pieza que es un solo disco, es aislado? Pues este disco yo más bien considero que es un trofeo de guerra, porque la época en la que aparece es cuando Moctezuma I, el viejo, no Moctezuma II, el que vieron los españoles, Y Luis Camina. empieza a incursionar y conquistar señoríos mixtecos. Y Durán nos dice que cuando empiezan a conquistar con Moctezuma I distintos señoríos, parte de los botines de guerra los ofrenden en el Templo Mayor como agradecimiento por la victoria lograda, porque es pieza aislada, no tengo otra pieza con manufactura mixteca en turquesa. En otros materiales sí, pero en turquesa no. Porque si fuera tributo debería estarme llegando, bueno, deberíamos tener en distintas etapas constructivas, pero es pieza aislada. A pesar de que tengo 50,000 piezas de turquesa, porque solo un mosaico tiene esa manufactura. Y he podido decir que es mixteco porque he estudiado varios mosaicos en la Mixteca y en los valles centrales de Oaxaca, y es el único que checa en su manufactura, pero tiene un detalle muy particular. A los mexicas, sus discos de turquesa, los tenochtecas, no les gusta mezclar la turquesa con otro material. Decía que podían meter a veces otras culturas como tula, pirita, pizarra, pero a los mixtecos sí les gusta mezclar, les gusta meter concha, placas de tortuga, obsidiana. Este disco en particular tiene placas de caparazón de tortuga mezcladas con la turquesa. Entonces, aparte de que la manufactura checa con la mixteca, tiene ese detalle que tienen los mosaicos mixtecos, mezclar turquesa con otros minerales o con otros materiales que no sean rocas, ¿no? Como son nuestras placas de tortuga, ¿no? Entonces, si te das cuenta, bueno, en la tesis pues trato de abordar muchísimas cosas, pero no nada más me quedo en Templo Mayor, sino para poder saber si son o no son locales, foráneas, y no nada más mirando al norte, mirando al sur, a distintas culturas, pues tuve que estudiar pues casi todas las colecciones de turquesa que hay en México, ¿no? Y también la mayoría que tuve acceso en Estados Unidos, ¿no? Bien, la tesis se llama Comercio, tributo y producción de las turquesas del Templo Mayor de Tenochtitlan, y como verán, pues es hasta como un mosaico de turquesa, ¿no? Eso. Justamente. Es de Emiliano Ricardo Melgar Tizoc. Pues muchas gracias, Emiliano, por esta conversación. Realmente ha sido muy rico y yo no me imaginaba que hubiera tanto conocimiento acerca de algo como la turquesa. Gracias por estar aquí, gracias por tu visita, por tu conversación. Mil gracias también. Bien, así desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta conversación. Agradecemos a nuestros radioescuchas su atención y los invitamos a consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos como siempre el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio a cargo de Gabriela Marentes, producción de Evanibaldo Morales, controles técnicos Joel Cuautle. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.